bendigo. Hagamos una oración, compartir una palabra de bendición. Vamos a estar estudiando Génesis. Continuamos con el libro de Génesis. Estar desde el 41. Y sé que acá vamos a aprender muchísimo que de los edomitas. Y aquí ya Jacob, como tan evidente en la Biblia como tal, viene ya lo que sucede con los hijos. Y empieza a mostrarnos que, como ustedes saben, él tuvo 12 hijos, varones y una niña. Entonces acá empieza diciendo que José tenía 17 años, que él estaba apacentando las ovejas con sus hermanos, que en ese momento estaba con Silpa, los hijos de Silpa y de Bilha, o sea, de cómo los medios hermanos eh, siempre se generan algunas diferencias. No debería ser, no debería ser porque la verdad yo también tengo medios hermanos. Yo también sé que es tener dos medios hermanos, una niña y mi hermano. Y pienso que nosotros nos amamos, nos respetamos, que es lo que debería hacer, porque sí es cierto que la mamá es una sola, pero en mi caso, la mamá es una sola, pero, pero no importa que el papá sea diferente. El amor entre hermanos se debe mantener, prevalecer, respetar y guardarse mucho, apoyarse mucho y bendecirse mucho, cosa que lo que era acá. Entonces, unas características del por qué sucedió eso. Resulta que Jacob, como ustedes se acuerdan, él tenía a su esposa eh, Raquel y él le amaba mucho, muchísimo, muchísimo. Él siempre quiso tener hijos pues con ella, ¿no? Con Raquel. Y acá Jacob se inclinó mucho por sus dos hijos menores, por José. Los hermanos se dieron cuenta de que a los que le daba una túnica y que le daba la túnica era de colores y que era muy alusivo a cogerle por aborrecerlo, dice la palabra que empezaron fue como y pacíficamente, dice la palabra, no se podían dirigir a él con amabilidad, sino que eran toscos, eran fuertes, eran fuertes. Entonces aquí ya una de las características que veamos hablando era que el tener preferencia en los hijos pues genera, y más si es evidente. Y aparte de eso, José tiene, él empieza, eh, tenía un manojo de espigas, y en el medio del campo esas espigas se inclinaban hacia una de ellas. O sea que él tenía 11 espigas y que esas 11 espigas se inclinaban hacia una. Y se lo contó, tenía su corazón sano y decía, mire lo que me estuve soñando. Soñé que esas espigas se inclinaban hacia esta que es la número 12 y, y ellos malinterpretaron el sueño y ellos, ¿cómo así? Es que nosotros vamos a estar sometidos a usted y no le lo que él les estaba diciendo. ¿Será que sobre nosotros, señorear sobre nosotros y le aborrecieron más por estarlo nuevamente en un gran
gran propósito como tal. Y hasta el mismo papá le dijo, ¿acaso tu mamá y yo vamos a estar inclinados delante de usted? Es que eso no va a poder pasar. Y todo el mundo estará, mis hijos, no sabía qué era lo que pasaba, no sabía lo que sucedía, pero em, en ese momento Jacob se puso a meditar sobre esto y él veía los problemas que había entre José y sus hermanos y yo creo que para él fue fuerte esa relación que había y ver que sus hermanos odiaban a José pues para él fue muy duro. Mm, em, Al acercarse a ellos, los hermanos lo vieron, la palabra que se levantaron su mirada y lo vieron, empezaron a maquinar. Pues al verlos lejos de eso, todos empezaron a decir, pues deberíamos matarle, deberíamos acabar con él, nos tiene aburridos. Me imagino que se reunieron y empezaron a ir sobre el tema y vieron la oportunidad de que podían dejarlo a él en una cisterna. Rubén de hecho fue el primero que propuso eso. Rubén fue el que les dijo, pues metámoslo en una cisterna y como se cree el soñador, como se cree la persona que va a estar supuestamente gobernando a nosotros, pues no más metámoslo en la cisterna y ahí hasta que él muera. Eh, Rubén, unos decían que lo echaran a la cisterna, otros decían que era mejor matarlo. Pero Rubén le dijo no lo matemos, más bien dejémoslo en la cisterna. Acuérdese que Rubén era el hijo mayor, el hermano mayor. Definitivamente pues acordaron de echarlo a la cisterna y le quitaron la túnica, que se rechaza, una familia que hay discusiones, peleas, contiendas, que el papá tiene este como tal de familia y para que enseña pues acuérdese a conocerlo con algunos tips que nos pueden ayudar a nosotros como espiritualmente como, y si alguno quiere profundizar más acá se va a hacer pero sí me parece que enseña muchísimo con respecto a la familia comer pan o sea ellos quedaron alegres realmente se iban a dar cuenta que venía un grupo de personas eh, que pertenecía a los desde que fue el hijo de Abraham y que se sacó a su hijo hacia el desierto. Ese grupo de ismaelitas estaba por ahí y se les ocurrió la idea de venderlo. Ahí ya tomaron como la decisión de venderlo y en ese momento ahí Rubén no estaba. Más adelante uno se da cuenta que Rubén no estaba y, y ellos tomaron la decisión de venderlo. Los hacia Egipto, ellos vendían. Eran los ismaelitas, Rubén volvió hacia ese y se dio cuenta que la cisterna estaba vacía. Este hombre se desesperó completamente, este hombre perdió el control e inclusive llegó y dijo, voy a ir y con qué le voy a salir a mi papá. Y definitivamente no es mucho. Ellos degollaron un cabrito y con esa sangre la untaron en el manto
y le llevaron al papá y le dijeron, papá, encontramos el manto, pero nunca le dijeron es que murió, lo atacó un león, no, no le dijeron eso, simplemente rasgó los puso silicio sobre su lomo y hacer duelo. ¿El silicio qué es? Uno piensa que es un polvo, pero resulta que el silicio que tenía púas. En algunos casos púas y en algunos casos tenía pelo de cabra, pero también con púas. Y se la colocó ese silicio o esa tela. Ellos se acostumbraban a hacerse ese tipo de sacrificio. Y así sería el dolor, que prefería ese dolor físico, que inclusive el dolor que tenía en su corazón. Los hijos le consolaban, pero definitivamente él lo que quería era morirse porque él amaba muchísimo a José. Eh, ya después cuenta que los medianitas llegan a Egipto, o sea, los mismos ismaelitas llegan a Egipto y a una tierra de los adulumitas, y esa tierra era llamada, bueno, también era Canaán, y la idea era que él de ellos para conseguir mujer, una mujer cananea. Eh, Él se hizo amigo hizo relación con Ira. El nombre de este hombre era Ira, con H, Ira. Y una mujer se casó y tuvo 3 hijos. Primero fue Onán, eh, después eh, que Er toma una mujer, la cual se llamaba Tamar. Pero resulta que Dios permite que, que Er muera, porque dice que él fue muy malo ante los ojos de Dios. O sea, Tamar queda viuda. Después Tamar, Judá le dice a Tamar que se case con su segundo hijo, que era Onán. Y de la misma manera, Onán también se porta mal y ante los ojos de Dios muere. Dios permite que Onán muera. Tamar no puede quedar embarazada ni de Er ni de Onán. Y queda totalmente queda viuda y ahí Judá le dice pues que se guarde, que se proteja, que se cuide y que la idea era que su hijo cuando se lo iba a entregar por esposo. Tamar salió hacia el camino, hacia el campo, hacia el camino y ella se vistió como una, digámoslo así, como, no es que se haya vestido, sino que las mujeres que estaban en el camino se les tildaba como prostitutas. Y preciso por ahí, por ese camino iba pasando Judá. Y Judá se le acerca a Tamar y le dice que pues que cuánto le cobra por estar con él. Y convinieron un momento favorito en su poder, en su mano. Ella le dijo que que le diera el bordón, que le diera el bordón, que le diera el báculo, que le diera el cordón y el sello que él tenía. ¿El báculo qué es? El báculo es con el que enganchaba las ovejas, los enredaban, el que las alaba y las enganchaba. El cinturón que él tenía para cargar la espada y para cargar el cuchillo. Y el sello era un anillo, por lo general es un anillo donde se plasmaba la imagen o la firma de la persona.
Y ella se quedó con esas tres cosas. Le dijo, déjeme el báculo, el cordón y el sello, y con esto yo, yo reclamo mi pertenencia. O sea, cuando me traiga el cabrito, yo le entrego lo demás. Resulta que Judá envió a Hira. ¿Quién era Hira? Hira era el mejor amigo de Judá, pero también era el suegro. Él era el papá de Sua, de la esposa. Con los conocidos le dijo, mira, yo dejo esto acá porque este es el pago que se merece esta mujer y ya, y nosotros nos libramos. Pero resulta que eh, pasados 3 meses, van y le dicen a Jacob que Tamar está embarazada. Entonces él se exaltó muchísimo, él llegó y dijo que ella era digna de que la apedrearan, que la quemaran y que le dieran su... Entonces hizo, Tamar pues le a, la- a Jacob le dijo, el dueño de este báculo, de este cordón, sello es el papá de mi hijo. Entonces Judá se sorprendió obviamente porque él sabía que él era el papá de, de ese hijo. Es hablando de Tamar, que él le dijo, sí, el que fallé fui yo porque yo le había prometido a usted mi hijo y nunca... Y ahí tuvo Tamar a Fares y a Sara. 39. eh, Ahora sí, con José. José llega a las manos de Potifar porque Potifar lo compra. Eh, y Potifar, hablando ahorita del Potifar compra y, y Jehová estaba con Dios, con José, y fue, dice la palabra que ahí José fue un varón próspero. Y vio Potifar, dijo, este hombre todo lo que hace, o sea, cuando lo ponían a hacer tareas, me imagino, José se veía que era un hombre muy hábil, así tal cual, y él empieza a gritar, claro que se está, y empezó a gritar y a llamar, empezó a decir que el que quería hacerle daño era José, lo calumnió, mostró sus vestidos, él quería abusar de ella y mostró la evidencia que tenía que eran los vestidos de José y lo calumnió. Tanto fue así que Potifar entró en mal genio, obviamente, en el capítulo 40. Eh, ya estando José en la cárcel, se encuentra con dos personajes. Resulta que el copero y el panadero cometieron delitos delante de los ojos de Faraón. Él los condenó y los mandó hacia la cárcel. Cuando ellos dos llegaron allá, ellos eh, tuvieron un sueño, cada uno tuvo un sueño. Y, y el copero, pues ellos estaban... Y José llega y le dijo, ¿acaso Dios no es el Dios que interpreta sueños? Me gusta eso. Me gusta esa parte porque ahorita vamos a mirar algo muy parecido en los capítulos siguientes. La respuesta de José siempre fue la misma. El que interpreta sueños es Dios y por lo tanto
nos da la respuesta. Dijo eso al copero y al panadero. Entonces le dijo, pues cuénteme. Y el copero empieza a contarle y le dice que vio una vid delante de él, que la vid tenía 3 sarmientos que brotaban y que arrojaban su flor, que cuando maduraban sus racimos eran uvas, y que la copa del faraón estaba en su mano y tomaba las uvas y las exprimía en la copa de faraón. O sea, él cogía el fruto, las uvas y el faraón. Entonces José le dijo, sí, definitivamente los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días cantarás, al cabo de 3 días faraón condena y volverás a ocupar tu sitio y a faraón y volverás a hacer el... Efectivamente, pasaron los 3 días y se cumplió eso. Y entonces cuando el panadero vio eso, llegó y dijo, bueno, yo le voy a contar mi sueño porque a ver qué es lo que me depara el sueño. Y, pero antes de eso, de que le contara el copero, el panadero el sueño, José al copero que se acordara de él cuando estuviera delante del faraón. Me imagino que le dijera a faraón que José, que estaba allá, que llevaba mucho tiempo, que por qué no lo perdonaba, que le diera la oportunidad, pero dice la palabra que el copero se olvidó de José. Simplemente ocupó su lugar y ya. Ahora el panadero le dice que le contara el sueño y que le daba la interpretación. Entonces él se soñó con 3 blancas sobre la cabeza y una estaba encima de la otra. Dice que en el lugar más alto, o sea, en la canasta de encima, dice que las aves comían del canasto y, y que se veía como acababan. Entonces José le dijo, definitivamente esas 3 canastas son también 3 días y al cabo de 3 días Faraón vida te hará colgar y como el pan y sucedió lo cual y aún así el jefe no, el copero no se acordó de José. Capítulo 40. El capítulo 41 también habla de sueños, pero esta vez es con Faraón y él tuvo 2 sueños. El primer sueño dice que se soñó con 7 vacas gordas, hermosas y gordas, y que estas vacas pastaban en grandes prados y que después de esas 7 vacas, enseguida esas 7 vacas gordas, se soñó con 7 vacas flacas, feas, y que esas 7 vacas feas se comían a las 7 vacas gordas. De 7 espigas que eran delgaditas y feas como tal, y que también habían 7 espigas gruesas y llenitas de fruto, que las 7 espigas delgaditas se comían a las 7 espigas gruesas. Y le contó eso hemos dicho, hizo llamar a los sabios, a los más doctos, a los magos que habían en Egipto para que alguien le pudiese solucionar o interpretar ese sueño, y Faraón no encontró a nadie y él se enojó muchísimo y ahí fue cuando el copero se acordó de José y llegó y le dijo a Faraón
le dijo, yo conozco a alguien que puede interpretar tu sueño. Y entonces Faraón le dijo que quién era y le dijo, es José, un tuyo, porque le contó el sueño que él había tenido, cómo había sido, que efectivamente a los 3 días él había recuperado el puesto. Entonces Faraón dijo, tráiganlo. Entonces fueron, lo buscaron, él se lo, lo afectaron, le pusieron ropa limpia y estuvo delante de Faraón. Y Faraón vuelve y le cuenta lo de las vacas, lo de las vacas gordas, lo de las vacas flacas y que éstas se comían las vacas gordas y lo mismo de las espigas. Y José le muestra, le dice esas 7 vacas, las primeras 7 vacas junto con las espigas gordas, 7 años de abundancia, 7 prosperidad, la tierra va a dar frutos en abundancia, pero los siguientes 7 años van a ser 7 años de mucha hambre, mucha escasez. La tierra no va a dar nada de alimento, nada de comida. Entonces, señor, usted lo que tiene que hacer es contratar un gobernador, una persona sabia, inteligente, para que en los años guarde para poder sustentar los siguientes 7 años que no va a haber comida. Faraón o sea, lo convenció como tal y, y llegó y dijo Faraón, ¿acaso dónde voy a encontrar un hombre más inteligente que usted? Un hombre que lo bendice, le apareje, que está con usted, encontrar ese hombre y, y ese hombre sabio. Y, y le puso un anillo, lo vistió, mejor dicho, lo consintió y después de Faraón la voz que existía era la de José. Ya habían pasado, acuérdense que en el 37 hablábamos de que José tenía 17 años cuando empezó a vivir lo duro, lo fuerte, que cuando que fue vendido. Y aquí ya José tenía 30 años, o sea que habían pasado 10 y 13 años, habían pasado 13 años de angustia eh, y quizá en la cárcel, donde José tuvo que vivir este tiempo. José, mientras tanto, pues él administró los frutos, mandó a hacer em, bodegas, todo el trigo, em, y empezaba a repartir lo que era necesario para cada familia de Egipto. El caso fue que él tuvo un inventario altísimo, altísimo de trigo y de frutos, donde definitivamente Egipto estaba con la suficiente cantidad de alimentos para que tuvo 2 hijos, uno que se llamaba Manasés y el otro Efraín. Manasés, para olvidar todo el trabajo que había pasado, que había sido como ese hijo de bendición, para que él pudiera olvidar todo lo que sufrió en la cárcel y todo lo que vivió con sus hermanos y todo el engaño que tuvo y el menosprecio de su familia, digámoslo así. Entonces él lo tomó como una recompensa de todo ese sufrimiento. Y Efraín también le puso como ese nombre, era cuando Dios había hecho fructificar en toda la aflicción. O sea, ahí es donde se vio la compensación y el fruto y la bendición de todo ese sufrimiento. Eh, y dice la palabra que ahí todos empezaron a comprarle a José, que él era el que administraba, él era el que surtía
y él era el que vendía, digámoslo así. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos ver acá? Veo, como hablábamos ahorita, una familia pues totalmente disfuncional, unos hermanos que no se querían para nada, veían mucho o sea, le cogieron como una rencilla, como un odio a José, por, quizá por el trato que le daba a Jacob y por los sueños que él tenía. Entonces ahí hay mucho que aprender de este capítulo, ver cómo el papá le faltó el carácter para los mayores, respetar a mis hijos. También a Jacob, como mostró muy evidentemente la preferencia por su hijo. Entonces ahí es donde uno puede ver que en la familia como tal, los papás y mamás, el tener preferencias no es bueno, no es de Dios, no es correcto. Nosotros como padres debemos amar a nuestros hijos a todos por igual, darles a todos por igual, en las herencias darle a todos por igual, porque acuérdese que eso viene desde antes, desde cuando Abraham le dio a Isaac todas sus pertenencias y a los demás hijos no les dio nada. Entonces ahí es donde ahorita en este momento ya eso obviamente que no existe, no debe existir. Los hijos reciben por igual la herencia, de la misma manera el amor, el cariño, las caricias, el escucharlos, la atención. Ahí es donde nosotros como papás tenemos que ser muy sabios y poder llegar a bendecir a nuestros hijos de la misma manera. Si uno le da un abrazo a uno, el otro también debe tenerlo, o los otros deben tenerlo. El punto ahí también neurálgico es la parte de los medios hermanos. Nosotros como medios hermanos debemos amarnos, respetarnos, porque tenemos de una u otra forma la misma sangre, no la sangre en totalidad, pero sí tenemos, bien sea por el papá o bien sea por... Los que tenemos medios hermanos debemos amarnos, respetarnos, cuidarnos la espalda, protegernos, estar pendientes, evitar odio, rencillas, chismes, murmuraciones y todo lo demás. Somos una familia, por Dios nos trajo acá. Eh, a veces uno no entiende, pero eso no significa que por comillas, por decir los errores de mi papá, eh, eso no tiene nada que ver con la relación con mi hermano. Yo tengo que amarlo como mi hermano, bendecirlo, orar por él, estar muy pendientes de lo que ellos hacen y ayudarlos en lo que necesiten. Entonces acá es como la de lo que yo pienso, de lo que yo pienso que debe ser, independiente de que no seamos hijos de la misma mamá o del mismo papá, el respeto entre hermanos debe mantenerse en palabras, en obra, ayuda. Debemos estar pendientes porque definitivamente son nuestros hermanos, independiente de. Porque en aún la misma, la herencia, a todos, los que, los que son hijos legítimos, los que no son hijos legítimos, los que están registrados, los que están bautizados, los que no están bautizados, a todos. Eso por ley ya les corresponde lo mismo. Entonces nosotros como papás lo que tenemos que hacer es darle la amor a nuestros hijos de la misma manera. Y aún más, eh, porque es una responsabilidad como padres, porque sus corazones pueden llegar a ser y se pueden llegar a acumular un poco de odios y resentimientos por culpa de nosotros, por el mal afecto a nuestros hijos. Entonces, evitémonos traumas, evitémonos problemas, dificultades con respecto a eso. Todos nuestros hijos merecen ser respetados y bendecidos tanto financieramente. Eh, Viene la parte de Judá. Judá a mí fue desobediente porque él se alejó de los hermanos, se alejó del papá de los hermanos y él salió y se fue. ¿Qué originó eso?
que cuando ellos pastoreaban, ellos no tenían que estar donde el papá les decía que tenían que estar en Seir, sino ellos se fueron para otro pueblo y aventurar. Y me imagino que Judá se le hizo fácil alejarse de su familia y él fue castigado, porque él no tenía que haber conseguido mujer cananea, él tenía que haber conseguido mujer de su mismo pueblo, que bastantes eran porque la Biblia dice que se habían multiplicado y que, mejor dicho, y había mucha gente ahí. Entonces él podía haber conseguido, no, él se le hizo fácil dejar los papás sin la bendición de los papás, irse para otro pueblo, conseguir una mujer. El papá era un alcahueta, el papá me imagino que, pues sí permitió que el papá, que se metiera con una mujer, con una prostituta, entre comillas, eh, y y después le llevó el cabello, le iba a pagar el servicio a la prostituta, o sea, eso no. Ahí el suegro debe estar muy pendiente de su hijo, porque los yernos nos hijos en hijos de nuestro suegro, y nos lo que cometamos. Al contrario, ellos son una imagen de autoridad, una imagen de bendición, y no pueden permitir eso. Entonces, salió y se fue para otro pueblo y yo prefiero estar acá. Consigo esta mujer y le dio 3 hijos, pero mire que de los 3, 2 se murieron. Y dice que ellos se portaron muy mal y que ante los ojos de Dios fueron los hijos también es muy importante. Eh, encaminar, enseñarle al hijo los caminos de Dios, pero que no le... Y cuando fueron a no pudieron, porque Dios les quitó la vida. Ya después él se mete con Tamar y tiene... pero ese no era el propósito, eso no era lo que Dios quería. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo? Bajo la cobertura de nuestros padres, bajo el consentimiento de nuestros padres, los que también nos digan, a mí me parece bien que te cases con esta mujer. O sea, entonces eso es muy importante. Mientras que Judá no lo recibió, ¿qué le pasa? Viene la parte también ya del sueño de Faraón. Ah, no, viene aquí ya la parte de Potifar. Quiero aclarar algo. Aquí muchas personas cometen el me confundir de que José se mete es con la esposa del faraón y resulta que no se mete con la esposa del faraón, se mete es con la esposa del capitán del faraón, el capitán del ejército del faraón. Y ahí es la tentación. Los jóvenes por lo general, jóvenes y adultos, porque aquí nos vamos o casados también, aquí uno no se va a poner a quitarle o a ponerle a nadie, pero sí a cualquiera. Las tentaciones vienen. En este momento José nos da un gran ejemplo de cómo salir corriendo de la tentación. Eh, mucho futuro. José muy usada por Dios, él tenía temor de Dios, sabía quién era Dios y a dónde Dios quizá lo iba a llevar. Eh, que Dios le habla y que le dices que te voy a bendecir, te voy a prosperar, no, ahí no dice eso, no dice eso. Temor de Dios y él sabía que si le fallaba a su jefe, lo traicionaba y le daba la espalda y abusaba de su confianza acostándose con su esposa, pues se iba a caer maldición. Y él lo tuvo tan claro que salió corriendo. Y prefirió estar en la cárcel que vivir esa angustia y ese problema con... Seguro era que iba a morir. Y iba a morir y iba a... Y él prefirió... ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros tenemos que ser resistentes a la tentación, a las cosas que el diablo le pone a uno al frente, puede que sea muy bonita, 90, 60, 90, lo que sea. Pero si esa mujer no es la de nosotros, no es sobre todo
todos los que somos casados, no es, ya sabemos que no es, que vamos a entrar en angustia, en pánico y en dolor, pues la verdad déjenme decirles que es mejor pasar un tiempo muy difícil, pero no caer en esa tentación. Y José sí lo hizo, salió y se fue. Entonces, hermanos, pienso que aquí nos enseña, nos da una gran enseñanza con respecto a debemos guardar con la y mucho más que, que nos han dado la confianza. Nosotros no podemos darle la confianza, romper la confianza de las personas que nos quieren, que nos estiman y que podemos llegar a dañarle su corazón también. Eso es lo que nos enseña el capítulo 39. Y en Génesis 40 habla acerca de cómo José fue usado por Dios y, y permite que Egipto sea bendecido. Que no... Entonces mire que Dios propósito con nosotros desde el comienzo, a pesar de que al comienzo pueda que las cosas se vean horribles, feas, no nos salen las cosas, pagamos cosas que son injustas, pero, pero cuando nosotros seguimos el camino de Él y al final vamos a ver el porqué de las cosas, vamos a ver cuáles son las enseñanzas que Dios nos tiene. Entonces, mis amados, pienso que lo que Dios quiere decirnos a nosotros es que yo no sé si tú estás pasando un tiempo difícil, ahorita estás pasando un tiempo súper fuerte, o quizá todos, muchos estamos pasando un tiempo fuerte, difícil, cada uno en nuestra área, pero perseveremos porque Dios nos tiene la recompensa y sobre todo que nos va a dar la sabiduría para poder enfrentar las cosas con José. José fue el administrador, fue el que guardó, fue el que cuidó para que en tiempos futuros que iban a ser difíciles tuviera la provisión. Esa es otra enseñanza que también nos da ese capítulo. Nosotros cuando tengamos, tenemos que guardar. De abundancia debemos guardar. No pensemos que del gastar y comprar. Yo siempre he tenido la política, o sea, uno se debe comprar, eso es necesario, puedo vivir sin eso, es de vida o muerte, o sea, ¿qué pasa si no lo compro? ¿Qué pasa si no lo compro? Entonces, pues, si la respuesta es no pasa nada, o sea, pues si no lo compro, pues no hay ningún problema. Entonces, pues ahí está la respuesta. Si no se necesita, pues no lo compre. Pero es mejor no derrochar la plata. Porque a veces cuando tenemos mucho, o como dicen por ahí, tenemos mucha, pues la verdad nos la malgastamos. Entonces lo que Dios nos dice en este tiempo es guarden, guarden en este tiempo. Sé que ahorita no es que haya mucha, pero lo que llegue, guárdelo, administrelo bien, cuídelo, cuídelo porque eso es un buen síntoma de estar en las manos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí es la enseñanza. Esto es lo que nos quiere decir el Señor en esta tarde. Espero que hayan aprendido, que hayan recordado muchas cosas y no, pues muchas bendiciones. De verdad que me alegra mucho estar con ustedes y los espero el sábado a las 6 de la tarde. Puedan recibir otra palabra de bendición y puedan seguir disfrutando de todas las enseñanzas que Dios dejó en su palabra, en la Biblia, y que puedan llenarse de mucha sabiduría. Entonces yo los bendigo, hermanos, quiero que hagamos una oración para despedirnos, que estén muy bien, que sigan orando, que sigan buscando de Dios, sigan leyendo. La tarea es del 42 al 46. Que lo puedan estudiar, lo puedan analizar y no, pues la verdad que cada vez que aprendamos más y más bendecidos por el Señor y aprender de todas estas historias que nos enseñan a equivocarnos nuevamente. Entonces, Señor, te damos las gracias esta tarde, te bendecimos, bendigo, Señor, este día, este grupo, las personas que me acompañaron, los que van a este video, Señor.
Te pido que tú los bendigas, Dios, que tú bendigas sus familias, bendiga sus finanzas, la relación con sus hermanos, que tú bendigas, Dios Todopoderoso, Señor, la administración, Señor, de todas las bendiciones que tú nos das, Dios Todopoderoso. Guárdanos de las tentaciones, Señor, guarda cada matrimonio, cada hogar, Señor, protégelo, Padre Santo Dios, que no permitas que el adulterio, que la fornicación, Señor, que todo lo que quiera esto, Señor, se manifieste, sino que seas tu cubrir. Te doy las gracias, bendigo, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.